¿Alguna vez han sentido que la Biblia es difícil de entender? ¿Sí? ¿Algunas veces han tenido alguna pregunta de algo que leen en la Biblia y simplemente no saben qué hacer con eso, no saben dónde buscar esa información, no saben cómo responderlo? La verdad es que estudiar la Biblia no es fácil. No es fácil, es la verdad. Antes de seguir, quisiera, Nore, si me puede acompañar en oración. Padre Santo, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, a quien amamos, a quien conocemos, Señor, por su muerte en la cruz, en nuestro lugar, por quien, Señor, ahora podemos venir a ti en oración, acercarnos. Gracias, Señor, por Cristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por el valor de su vida y de su muerte y de su resurrección para nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprender más de ti en este día. Guíanos a alabarte, Señor. Trae a aquellos que vienen en camino bajo tu cuidado. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la verdad es que la Biblia es difícil de entender. No hay nada malo en decir eso. De hecho, no sé si les ha pasado que a veces están hablando con una persona sobre la Biblia y dicen, Somecha, ¿sabes qué? Es que yo no sé nada sobre eso. Veo que tú sí sabes mucho, yo no sé mucho. Pareciera que hasta utiliza un lenguaje diferente. La Biblia no es fácil, pero es muy importante. ¿Ok? Es muy importante. Y quisiera explicar por qué es que la Biblia es difícil. Si entendemos por qué la Biblia es difícil, tal vez eso nos va a ayudar mucho. ¿En lo que sigue? Lo que pasa es que la Biblia tiene una distancia. Tiene una gran distancia de nosotros. La Biblia tiene un gran recorrido y hoy nosotros, en el año 2025, en el 3 de agosto de este año, a lo que es la Biblia, hay un recorrido muy grande y hay una gran distancia. Y esa distancia es el elemento que la hace difícil. No son 5, son 4 elementos que nos dificultan su estudio. El primero es el tiempo en que fue escrita. Hermanos, la Biblia es un libro antiguo. Muy antiguo. Es de los libros antiguos, es de los más antiguos que hay. Si consideramos el Antiguo Testamento, el Pentateuco, que escribió Moisés, estamos hablando de que se escribió 1400 años antes de Cristo. O sea, hace como 3400 años se empezó a escribir la Biblia. Y se terminó de escribir hace como 2000 años. Entonces, que tenga todo ese recorrido de tiempo y ahora nosotros la tengamos tanto tiempo después, crea una gran distancia. La distancia del tiempo. ¿Y qué dice el dicho? Todo con el tiempo cambia. Entonces, las cosas han cambiado mucho. De cuando se escribió a hoy, las cosas han cambiado muchísimo. Y esa es una distancia que tenemos con la Biblia. La segunda distancia que tenemos es el lenguaje con que se escribió. La Biblia fue escrita principalmente en 2 idiomas, pero hay porciones de la Biblia que están escritas en un tercer idioma. Principalmente el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y y todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Hay unas partes de Daniel y de Nehemías que fueron escritas en el idioma siríaco, que fuera el idioma de Babilonia y de esos imperios. ¿Por qué? Porque Daniel estaba en Babilonia, ¿se acuerdan? Entonces, algunos pasajes de esos libros fueron escritos en otro idioma que no fue el hebreo. Y todavía no llegamos a la tercera. Regresen a la segunda, por favor. El lenguaje es una gran distancia. De hecho, el hebreo del Antiguo Testamento
había muerto. Cuando se fundó la nación de Israel, en 1948, el idioma hebreo volvió a renacer. ¿Sabían eso? Ya el hebreo había sido un idioma que ya no se usaba, pero al fundarse la nación de Israel, ellos dijeron, es que nuestro idioma era el hebreo. Y como los estudiosos lo conocían y todo, fue el idioma que adoptó la nación de Israel, lo apropió y lo revivieron. También el griego no es el griego que si usted va hoy a Grecia y escucha a un griego hablar, no es el mismo griego con el que se escribió el Nuevo Testamento. El griego del Nuevo Testamento es un griego que se llama griego koiné, que es un griego más antiguo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado o leído algo en español de 700 años, de 500 años? Es muy difícil de entender, aunque sea español, aunque sea castellano. En un lapso de 500 años, el español ha cambiado tanto que si hablamos con un español que vino con Hernán Cortés a América o algo así, no nos entenderíamos mucho. Imagínense un griego de hace 2000 años, completamente diferente. Entonces el lenguaje, hermanos, es una gran distancia. Son idiomas muy antiguos. El tercero es la cultura. La cultura de la época de la Biblia era otra. No tiene nada que ver con la cultura de hoy. Y saben, este punto es uno de los puntos que más problemas dan a estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces queremos ver la Biblia con los lentes, con los ojos de nuestra cultura hoy, cuando la Biblia no pertenece a nuestra cultura hoy. ¿Ok? Y de no reconocer la distancia cultural, surgen errores como el Evangelio de la Prosperidad. Eso es algo de nuestra cultura hoy. Y se le pone a la Biblia. No era parte de la cultura antigua. Hay otros temas, como la esclavitud. Ahora que la esclavitud es como que hablar de cólera o cáncer, una cosa así. Pero la esclavitud en el tiempo de la Biblia no era la esclavitud de donde traían a los de África hombro con hombro en un barco, que hasta se morían en el recorrido y el muerto ahí se quedaba por semanas al lado. O sea, no tenía nada que ver con ese tipo de esclavitud. La esclavitud en el Imperio Romano, algunos esclavos eran doctores, ingenieros, abogados, arquitectos, pero esclavos a la misma vez. ¿Ok? Entonces era otro tipo de cosa. La cuarta distancia es la geografía. Básicamente nosotros estamos del otro lado del mundo, de donde la Biblia surgió, de donde la Biblia se escribió. Y eso hace gran diferencia. De hecho, la Biblia surgió en el triángulo donde se juntan Europa, Asia y África. Y esa convergencia de continentes hace una convergencia de tránsito inigualable a lo que vivimos nosotros hoy en día en el continente americano. Nuestro continente está completamente separado y es único, es una gran isla. Y ahí están entrelazados. Entonces, estas diferencias, hermanos, son distancias. Necesitamos reconocerlas para entender que para acercarnos a la Biblia necesitamos, si hay una gran distancia entre usted y algo, ¿qué es lo que usted necesita? Un puente. Necesita un puente. Si hay algo que tiene una gran distancia y usted no puede cruzarlo por sí solo, necesita algo que le facilite el cruce. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos
un puente que nos acerque a la Biblia hoy. ¿Cuáles son esos puentes? Los puentes son los métodos de estudio bíblico. ¿Ok? Los métodos de estudio bíblico son los puentes que nos van a ayudar a que estas distancias se acerquen y que la Biblia, abrirla, estudiarla, meditarla y entenderla, esté al alcance de cualquiera de nosotros. ¿Ok? Entonces, esto nos muestra que es importante saber estudiar la Biblia para poder tener esos puentes. Cada creyente debe tomar en serio su método de estudio bíblico, ya que de eso depende pues, su vida cristiana, hermano. Si usted se queda con lo que recibe aquí el domingo y no vuelve a abrir la Biblia hasta el otro domingo, porque cuando la abre siente que no la entiende mucho o algo así, hermano, usted simplemente no va a avanzar mucho en su vida cristiana. Lo que usted necesita es un método de estudio, algo que le ayude. Y respóndase usted mismo. ¿Usted tiene algún método de estudio bíblico? ¿Usted abre la Biblia y tiene una serie de pasos a seguir que le aseguren que al final usted va a sacar provecho? ¿Lo tienen? Respóndanse ustedes mismos. Vamos a la siguiente. Les traigo esta imagen por una razón. Este es uno de los grafitis más antiguos de toda la historia. Y se los traigo porque estamos hablando de la distancia de la Biblia. Y esto es de ese tiempo. Esto es de esa cultura. Esto es de esa geografía. Esto es de todas las distancias. Esto viene de allá. Es un grafiti que se encuentra en la ciudad de Roma. Y de hecho es una burla. Ahí está en piedra y está una imagen donde capta exactamente lo que es el grafiti, que no se ve muy claro, pero dice Alexamenos sebete Theo, que quiere decir Alexamenos adora a su Dios. Pero vemos a una persona, que es Alexameno, delante de una persona con una cabeza de burro sobre una cruz. Y por la cabeza de burro es que es una ofensa. ¿Por qué? Porque para la cultura romana, morir en la cruz era lo peor que podía pasar. O sea, que alguien muriera en la cruz era algo sumamente deshonroso. Era algo inaceptable. Y para los romanos, que les hablaran que Dios había muerto en la cruz, no computaba. No hacía sentido. Simplemente no hacía sentido. De hecho, ningún ciudadano romano podía ser crucificado. Simplemente por tener ya la ciudadanía, eso lo excluía de la crucifixión. Así de negativo era la crucifixión. Entonces, si lo vemos así, tal vez no entendemos este grafiti, pero cuando se explica y se entiende, podemos entender las cosas, y es lo mismo con la Biblia. Siguiente. Entonces, yo les quiero enseñar algo que se llama método de estudio bíblico de embudo. ¿Ok? Método de estudio bíblico de embudo. Y tenemos 4 partes en la figura de embudo. Entonces, ese método de estudio tiene 4 puntos. 4 puntos a seguir que no son nada difíciles. No son nada difíciles, y si aprendemos a hacerlos, yo les prometo que usted va a poder sacar mayor provecho de su propio estudio y meditación bíblico. ¿Ok? ¿Están listos para empezar? Acá no muchos hermanos. ¿Están listos para empezar? Muchas gracias.
Hermanos, abrimos la Biblia y estamos leyendo y de repente nos encontramos con un pasaje que nos llama la atención y quisiéramos profundizar en ese pasaje, quisiéramos entender ese pasaje. En ese momento es cuando usted dice, voy a usar el método del embudo. Y lo primero que va a hacer, hermano, es que usted va a escribir el pasaje a mano. ¿Ok? Va a agarrar ese pasaje y lo va a transcribir a mano. ¿Por qué? Porque al transcribir a mano, estamos haciendo una múltiple repetición. No solamente lo estamos leyendo, sino en nuestra mente está pasando y lo estamos plasmando en la hoja de papel. Ese proceso de inicio ya está filtrando el pasaje por nuestra mente. Y es un muy buen inicio. Entonces, el pasaje que queramos estudiar, primero que nada, lo escribimos a mano. ¿Es esto difícil, hermano? No es difícil. El segundo punto es que ese pasaje que escribimos debemos encontrarle ciertas divisiones. Y esas divisiones comunican ideas principales. ¿Ok? Por ejemplo, si utilizo el pasaje de Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántas ideas tiene ese pasaje? 2. Número 1, Jehová es mi pastor. Número 2, nada me faltará. ¿Ok? Entonces ahí ya encontramos las ideas principales. Entonces del pasaje que escribimos a mano, que es el que queríamos estudiar, lo vamos a encontrar esas divisiones y las vamos a escribir. ¿Ok? Aquí podemos empezar a usar un poco nuestro lenguaje. Por ejemplo, si digo Jehová es mi pastor, pastor es ejemplo de protección, de guianza. Pues protección. Protección, cuidado. ¿Sí? Entonces podemos poner Jehová es mi cuidador, es mi proveedor, Él es mi protector. Y estamos ampliando la idea del pastor. Entonces, las ideas principales es encontrarlas y empezarles a dar el sentido que nosotros le tenemos a cada una de esas ideas. ¿Cree usted que encontrar y separar el pasaje así es difícil? ¿No? Sí requiere práctica, ¿eh? Con el tiempo y con la repetición, cada vez lo van a ir pudiendo hacer mejor. Tal vez ahorita dice, ay, sí, hermano, está bien fácil. Pero cuando lo hagan, va a decir, ay, el hermano lo hizo sonar tan fácil. Con la repetición lo van a poder identificar las ideas, dividirlas y así poderlas ordenar. Tercero, vamos a resumir las ideas. ¿Ok? Entonces ya escribimos el pasaje, ya dividimos las ideas, ya las escribimos divididas y ahora cada una de esas ideas la vamos a resumir. La vamos a tratar de hacer más pequeña. ¿Ok? Aquí a veces vamos a hacer algunas decisiones que se llaman decisiones interpretativas. ¿Ok? El pasaje va a decir algo y usted va a decir, sí, esto yo lo entiendo como tal cosa y usted lo escribe así, como usted lo entiende. ¿Ok? Ya lo está resumiendo, ya lo está poniendo las ideas en sus propias palabras de una manera resumida, de una manera compacta. ¿Ok? Yo cuando era chiquito, en la primaria, no sé si ustedes se identifiquen con eso, en la primaria, mi maestra Eva, de quinto y de sexto de primaria, ella nos ponía a leer libros de geografía, libros de historia, y dijeron, chicos, van a resumir de la página 90 a la 105, y nos daba un montonal de hojas, ¿verdad? Para resumir. Entonces yo agarraba el libro y subrayaba las ideas principales y todo, y ya cuando había leído todo y lo había resumido, lo ponía y lo transcribía. Y recuerdo mucho a la maestra Eva porque ella me enseñó a resumir.
No sé si usted también hizo eso en la primaria o no, pero resumir y poner en menos palabras una idea es un ejercicio mental muy útil y muy bueno, y es principalmente nuestro punto número 3. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, ya escribimos el pasaje a mano, ya dividimos las ideas y las separamos. Esas ideas las resumimos y ahora sí llegamos al extracto de lo que necesitamos y lo que queremos llegar. Entonces, ese resumen, lo que vamos a hacer es que lo vamos a escribir a manera de aplicación personal. ¿Y cómo se hace eso? Es muy sencillo. Poniéndolo en primera persona. Y aquí, a la hora de ponerlo en primera persona, puede incluso resumir un poco más si desea, o solamente el resumen, transcribirlo en primera persona. Y al hacer eso, usted va a tener el extracto del pasaje con algo que usted puede aprender y algo que usted puede orar, algo que usted puede incluso compartir en un estudio, compartir con otras personas. Es el punto final, la aplicación personal. Hermanos, este es un sí, Omar. No te me adelantes, Omar. Tengo 3 ejemplos. Parece que es muy sencillo, hermanos, y lo es, son 4 pasos, pero no está muy lejos de lo que Claudio hace, de lo que Ricardo hace, cuando están preparando una predicación o están haciendo un estudio. Incluso cuando un intelectual, un erudito de la Biblia, está escribiendo un comentario de todo un libro, uno de los primeros ejercicios que tiene que hacer de todo el libro que va a comentar es hacer un embudo de todo el libro. Es una gran tarea, ¿verdad? Pero este método es muy certero. No es un método que yo estoy inventando. Este es un método probado y aprobado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con la práctica. Con la práctica. Y no les voy a decir que nunca van a cometer ese error, porque hasta yo sigo cometiendo a veces ese error. Los pastores a veces cometen ese error. O sea, no somos perfectos, pero con la práctica y estudiando otros aspectos de interpretación podemos saber cómo interpretar mejor. Y eso sería como ampliar lo que sería este método. Ok. Entonces, aquí está el primer ejemplo. ¿Están listos? No están listos. Apaguen todo, vamos. ¿Están listos? Va. Primer ejemplo. Siguiente. Ahí está. Santiago 1, 2 al 4. Este es un pasaje que a mí me gusta mucho. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este es el pasaje, y sí quiero decir algo. El pasaje que vamos a seleccionar, seleccionemos una idea completa. A veces una idea completa es un pasaje, o a veces son 2, 3, 4, 5 pasajes. Depende, pero intentemos de unir una idea completa. No partamos un pasaje, si todavía sigue hablando de lo mismo, no lo hagamos, ahí sí nos vamos a equivocar y vamos a llegar a conclusiones equivocadas y todo eso. Entonces, que sí sea una idea completa es importante. ¿Cuáles son las ideas principales aquí? 1,
dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, hay, por ejemplo, hermanos míos, podemos decir los creyentes, ¿verdad? La iglesia, como usted quiera decir, ¿verdad? Deben de gozarse mucho cuando enfrentamos diversos problemas. ¿Ok? De hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Podemos sacar la idea de que los creyentes deben de gozarse mucho cuando enfrentamos diversos problemas. Y luego dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ok? Entonces ahí introduce el tema de la paciencia. Y dice que tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces la siguiente idea del pasaje es que los problemas producen en nosotros paciencia, la cual es necesaria para que crezcamos en fe. Dice, produzca, la prueba de su fe produzca paciencia. Entonces, dice que cada problema es una prueba de fe, hermano. ¿Sabían eso? ¿Está usted sufriendo? ¿Está usted en medio de una gran situación que no sabe qué hacer? Esa es una prueba de fe. Dice que esos problemas produzcan en nosotros paciencia. Porque dice la paciencia nos va a hacer completos, perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, de su obra completa habla de un recorrido de crecimiento. ¿Ok? Perfectos y cabales es que llegamos al final de ese recorrido. Por eso es que la paciencia produce que crezcamos en esa prueba de fe. Ahora, resumamos esto. Deben de gozarse mucho. Yo tomo la decisión interpretativa de decir felices, porque es algo más moderno, más de acuerdo a hoy. Entonces dice, debemos de ser muy felices cuando tengamos problemas. Eso es diferente a debemos de gozarnos mucho. Es prácticamente lo mismo. Debemos de ser muy felices cuando tengamos problemas. Somecha, suena bien contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos producen paciencia y nos ayudan a crecer en nuestra fe. Llegamos a la aplicación y yo lo pongo así. Primera persona siempre, hermanos. ¿Ok? Debo de enfrentar los problemas con mucha felicidad. Porque me ayudan a tener paciencia y a crecer en mi fe. Hermano, si eso no lo mueve a orar, pues no sé qué lo va a mover a orar, hermano, porque leer algo como eso a mí me hace desear orar, especialmente si estoy en un problema. ¿Ok? Entonces, el extracto, debo de enfrentar los problemas con mucha felicidad o con mucho gozo, si quisieran dejar gozo, porque me ayudan a tener paciencia y a crecer en mi fe. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Igualmente de Santiago, les voy a comentar algo. Esto es especialmente útil estudiando las epístolas. ¿Ven que Pablo es complicado y todo eso? Somecha, esto ayuda mucho a entender a Pablo y las epístolas. Hay otros tipos de literaturas en la Biblia para lo cual es un poquito más difícil usarlo, pero puede ser aplicable a todo tipo de pasajes en la Biblia. Este pasaje dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Les voy a dar otro tip. Ustedes ven una palabra que se repite,
es que es 90% seguro que ese es el tema principal de todo ese pasaje. Aquí la palabra que se repite es ira, airarse. Aquí está hablando del enojo. ¿Ok? Sí. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuáles son las ideas principales? Las ideas principales son, otra vez, por eso mis amados hermanos, podemos decir los creyentes, podemos decir la iglesia, los cristianos, deben de escuchar antes de hablar, especialmente cuando nos enojamos. ¿Ok? Segundo punto, porque enojados no estamos en la mejor posición de hacer la obra de Dios. Eso es la idea de porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No estamos en la mejor posición para ser usados por Dios cuando estamos en el furor del enojo. Mejor callemos, seamos prontos para escuchar y tardos para darle lugar a nuestro enojo. ¿Ok? Esas son las dos ideas principales. Lo resumimos en cuando nos enojamos, debemos de escuchar y no hablar, porque no actuaremos piadosamente con nuestras palabras. A ello le agregué el piadosamente, porque si hablamos de la justicia de Dios, hablamos del actuar correcto, y el actuar correcto es el actuar piadosamente. Entonces, por ejemplo, estoy siguiendo esa idea, y digo, aquí creo que decir actuar piadosamente sería más claro. Entonces, el resumen es, cuando nos enojamos, debemos de escuchar y no hablar, porque no actuaremos piadosamente con nuestras palabras. Y si lo ponemos en primera persona, yo digo, como a manera de aplicación personal, cuando me enojo, debo de escuchar bien antes de hacer nada, porque el enojo no me ayuda a actuar piadosamente. Y si es una persona que lucha con el enojo y con la ira, y este pasaje, alguien se le dijo, hermano, estudia este pasaje, usted hace este estudio de embudo y llega, sí, Señor, mi problema es que en enojo me pongo a gritar, en enojo pierdo el control. Señor, ayúdame a callarme cuando me enojo, porque no te voy a agradar, no te voy a honrar, no te voy a dar gloria, Señor, cuando hable desde mi enojo. Está bonito, ¿no? El proceso, ¿sí o no? Veamos otro. Mateo 6, versículos 5 al 6. ¿No me pueden pasar una agüita? ¿No me pueden pasar una agüita? Mateo 6, 5 al 6. Dice, Jesús dijo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve, muchas gracias. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es la palabra que más se repite? Orar. El tema de pasaje es la oración. ¿Ok? Saquemos las ideas principales. No ores como un hipócrita para que todos te escuchen y piensen que eres un buen cristiano. Ahí yo ya estoy tomando una decisión interpretativa. Yo estoy agregando el buen cristiano. Dice que ellos oran para ser escuchados. Dice, de cierto ya tienen la recompensa de los que los escuchan.
¿Y cuál es la recompensa de los que los escuchan? Ay, mírale, hermano, qué buen cristiano, ¿eh? Entonces, yo estoy siguiendo ese pensamiento del pasaje y estoy tomando una decisión interpretativa y estoy diciendo que la recompensa es que la gente piense que eres un buen cristiano. La segunda idea es, sino cuando ores, ve a tu cuarto y ora en secreto. Entonces Dios te recompensará. ¿Ok? Si lo resumo esto, queda así. Quien ora para las personas, recibirá su recompensa de ellos. Quien ora para Dios, recibirá su recompensa de Dios. Básicamente. ¿Ok? Y orar para Dios significa orar en secreto. Y podríamos agregar, pero quien ora para Dios en secreto, de hecho sería más correcto, quien ora a Dios para en secreto recibirá su recompensa de Dios. ¿Ok? Y esto ahora lo ponemos en primera persona. Cuando oro, no debo fijarme en las personas. O puedo decir, cuando oro, no debo de tratar de orar para las personas, como quieran ponerlo, sino debo orar a Dios, quien me recompensará. ¿Ok? Estos son los 3 ejemplos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ajá. Es que, por ejemplo, la NTV es como que hizo el segundo paso, ¿no? Básicamente ellos ya lo hicieron, ese segundo paso. Pero en ese segundo paso, ellos ya están tomando decisiones interpretativas de ellos, ¿ok? Que no son las tuyas. Y algunas Biblias interpretativas como la traducción viviente, como la de Dios habla hoy, todas esas, a veces pueden tener algún error por la interpretación de la persona que lo hace. Yo recomiendo que empiecen en algo como la Reina Valera, la Biblia de las Américas, hagan su trabajo y luego compárenlo. Pero pues hagamos el trabajo nosotros y después podemos comparar. Sí. ¿Cómo saber que nuestra interpretación está correcta? Porque al final está el texto, dices, requieres que tú hagas esa interpretación, pero ¿cómo está centrado en las ideas? Yo digo, sí, ideas principales, pero las ideas principales, igual tú, y ya conoces más el texto, dices, aquí es la base. Sí. Quieres ya lo escribes, pero ¿cómo saber que lo escribes? Muchas gracias, Gama, porque es una excelente pregunta. Es una pregunta muy válida que merece una respuesta. La interpretación de la Biblia, de hecho lo dice en Primera de Pedro, dice, porque la profecía no es de interpretación privada, ¿ok? O sea, no debo yo de interpretar la Biblia y yo ponerle lo que a mí se me ocurra, ¿ok? Entonces, pero en un estudio como este, pues sí estás haciendo como eso, ¿no? Pero para rectificar que lo que tú haces es correcto, yo te puedo decir 2 cosas. Una, ve con alguien que sí conozca. Mándale tu estudio al pastor Ricardo, mándaselo a Claudio, mándamelo a mí, mándaselo a quien quieras, que tú sepas que quiere, que sabe. Y diga, hermano, mire, hice ese estudio, me lo puedes retroalimentar. Mira, hice esta decisión interpretativa, no estoy muy seguro de eso, ¿tú qué piensas? ¿Okay? Es que no es privado, entonces la importancia es la comunidad. ¿Por qué? Porque cuando interpretamos, hablamos de que somos personas que tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos está guiando a entender el pasaje, pero es que ese Espíritu Santo está en todos nosotros y en la unidad de todos
se encuentra la verdad. ¿Ok? La segunda cosa, que es básicamente también sale de eso, del sentido de comunidad, son los comentarios. Tengan a la mano un buen comentario. Si no tienen un comentario, porque tienden a ser caros, en internet ustedes pueden encontrar comentarios gratuitos. Busquen un comentario de alguien que ustedes saben que es recomendable. Por ejemplo, un comentario del pastor MacArthur, pues no van a ir mal. Un comentario de... Presten atención cuando Claudio enseña, presten atención cuando Ricardo enseña o predican, y ellos a veces ponen así como que frases célebres de personas. Apunten esos nombres, hermanos, y vayan y busquen los comentarios de donde ellos sacaron esas notas. Y utilícenlos para comparar lo mismo que ustedes dijeron. Y seamos abiertos a, no, pues es que me está mostrando otra cosa y veo por qué me lo está mostrando, yo no sabía eso, pues me equivoqué y hago la corrección. Sí, así es. Pero el sentido de comunidad es muy importante. Yo, por ejemplo, valoro mucho los comentarios muy antiguos. Hay un comentario que se llama comentario de personajes antiguos de la Biblia. Y básicamente ellos tienen notas en su comentario de los padres de la iglesia que fueron como la segunda y tercera generación después de los apóstoles. Entonces, estudiar un comentario desde entonces es muy valioso. Estudiar uno moderno es muy valioso. Estudiemos tal vez modernos y antiguos y encontremos unidad en las ideas, ¿no? El sentido de comunidad para interpretar nos protege de la herejía, nos protege del error en la Biblia. ¿Ok? Es muy importante eso. ¿Algún otro comentario o pregunta? Cuando es en el Antiguo Testamento, que Dios dice exclusivamente a su pueblo, porque lo va a meter a la nación, ¿cómo llevamos a cabo todo el infierno? Lo que llega hasta abajo para hacerlo para nosotros. ¿Cómo se puede hacer? A ver, repítelo otra vez. Cuando el Señor está dirigiendo exclusivamente a su pueblo, una promesa que es solamente para Él, cuando le dice van a entrar a la tierra, ¿cómo no solo lo podemos llevar a nuestra vida y cuando ya lo ponemos en primera persona? Yo soy de la idea de lo que la Biblia habla en el Antiguo Testamento, específicamente en cuanto a la relación con Dios, por ejemplo, los salmos, del trato de Dios con su pueblo, donde Dios mostraba misericordia, donde Dios mostraba disciplina, y esas cosas, esas son completamente aplicables a la iglesia. ¿Sí? Cuando habla de los sacrificios, de las fiestas, que eran temas muy pertenecientes al pacto antiguo, pues ya no están vigentes. Entonces esas partes no. Pero todo lo que muestre una de las características de Dios hacia su pueblo, para eso, por ejemplo, el pasaje de Salmo 23 que acabo de decir, Jehová es mi pastor. Y ese pasaje completamente lo aplicamos a todos nosotros, ¿sí o no? Porque lo es. Por ejemplo, cuando habla de que ya van a entrar a la tierra prometida y les dice, quiten todos los altares que ellos levantaron, destruyan a todos los altares que nosotros ya no levantemos altares en nuestro corazón, que no tengamos hijos que podemos hacer, ¿no? Del trabajo, las cosas materiales, nosotros mismos. Sí, e incluso habla, por ejemplo, él siempre lo marcó con mucha agresividad, que fueran agresivos en contra de la idolatría. Debemos de ser nosotros agresivos en contra de nuestra idolatría. 100% aplicable. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Sí. Decías que se mostrar de una manera pero hay que estar Hasta el final.
cualquier cosa que ustedes comparen con alguien más, déjenlo hasta el final. ¿Por qué? Porque entonces van a afectar el proceso que ustedes están haciendo. ¿Ok? Cuando ustedes lo hacen todo de inicio a fin y luego lo comparan, pueden ver dónde se equivocaron. Si se equivocan, ¿verdad? Y hacer correcciones para no volver a hacer ese error. Pero si lo están haciendo y están comparando, ustedes no van a hacer todo el proceso, que el chiste es la repetición de este proceso, Y es que con el tiempo, ya cuando uno, pues hablo de pastores porque ellos son los que están enseñando y predicando todo el tiempo, cuando a través de los años, un pastor tiene años predicando, o sea, estamos hablando de que tiene cientos de enseñanzas, si no que miles de enseñanzas y predicaciones. Y a lo largo de toda esta repetición, ellos abren un pasaje, lo leen, y en su mente produce todo esto por la repetición. Lo que es muy valioso es que lo repitamos y lo repitamos y lo repitamos hasta que se vuelva parte de nosotros, como cualquier proceso que hacemos, ¿no? Subirse a una bicicleta, irse, manejar, cualquier cosa. Es un proceso. Hermanos, quería ver si teníamos chance y hacer otro pasaje. No nos va a dar chance. Apunten ese pasaje de Santiago 2, 14, 17, si lo quieren hacer en casa. Y si me lo quieren compartir por WhatsApp, yo les prometo que si ustedes le dan la dedicación y se esfuerzan para hacerlo y me lo mandan, les prometo que yo les voy a dar la dedicación y el esfuerzo de revisárselos y retroalimentárselos. ¿Ok? Y creo que todo el mundo tiene mi WhatsApp y si no lo tienen, con gusto se los paso. Entonces, nada más para repasar, es escribir el pasaje a mano, es encontrar las ideas principales y dividirlo. Esas ideas, resumirlas y luego hacer las aplicaciones poniéndolos en primera persona. ¿Con la familia? Se puede aplicar para cualquier cosa. Se puede aplicar para un devocional familiar, se puede aplicar para el devocional personal. Hermana Alejandra, pues tú acabas de dar un estudio, ¿no? Hermana Alejandra, dé un estudio para las mujeres, ¿no? Y tú agarras el pasaje, le haces este proceso, sacas las aplicaciones y todo este proceso te prepara para dar esa enseñanza. ¿Ok? Termino, hermanos. Quiero enfatizar, cada creyente verdadero debe de tomar en serio su método de estudio bíblico. Tal vez hoy día llegaron y nunca habían pensado en un método de estudio bíblico. En paso 1, 2, 3 y 4, cada vez que abren la Biblia. Tal vez no abren la Biblia porque les da miedo. No saben qué hacer con ella. Hermanos, la idea es que esto les ayude a poder tener algo que es fácil de seguir y hacer para su beneficio. Y hermanos, es que si no estamos en la palabra de Dios, nuestra salud, nuestra fuerza, nuestro crecimiento y nuestra maduración espiritual no va a suceder. Estar en la palabra de Dios, anclado en ella. Jesús dio la parábola de construir en la roca. La roca es su palabra. Eso nos va a dar salud, fuerza, nos va a ayudar a crecer y cuando crecemos por largo tiempo nos va a ayudar a madurar espiritualmente. Amén. Padre Santo, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, agradecidos por tu palabra que nos guía. Tu palabra, Señor, es luz a nuestros pies, es lámpara a nuestro camino. Nos enseña, Señor, lo que debemos hacer hoy, cómo vivir, cómo decidir sobre nuestra vida. Nos enseña, Señor, el camino a seguir, cómo debemos de guiarnos, cuáles son nuestras metas y cuál es el camino. Ilumínanos, Señor, por favor. Ilumina a tu iglesia IDEG. Te pedimos por nuestro pastor Ricardo, que está de viaje, Señor, que tú seas con él y lo protejas y lo traigas con bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.